es otro paso muy importante, ¿no? No solamente en el ámbito de el poder ejecutivo, sino el poder judicial es muy importante. Que un juez no tenga que esperar que le den órdenes, que un juez no tenga que esperar a que le llegue la partida para comprar papelería o ocuparse de su salario o de qué va a llevar de comida a su casa. Eso es muy importante, ¿no? Con esas bases podemos aspirar a una reconciliación del país, ¿no? También hay que desideologizar y despartidizar el Poder Judicial y prácticamente todo el Estado. El Poder Judicial ha sido ideologizado, ha sido muy partidizado y eso es uno de los puntos peores que nos ha ocurrido, ¿no? Y por último está la desmilitarización y reinstitucionalización de todas las áreas del poder público, empezando por el Poder Judicial. Bueno, perdónenme lo apretado, perdónenme lo apresurado, pero es difícil poner en 20 minutos tantas ideas y tantas cosas. Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas. Adelante, Yajaira. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su excelente y extraordinaria ponencia, por todas sus ideas y todas las propuestas que nos ha dejado acá sobre la mesa. Ana Leymar, no sé si en las preguntas hay alguna pregunta para el doctor Fernando Fernández. ¿Me escuchan? Por ahora no, Yajaira, pero sí, se escucha perfectamente. Gracias. Pero sigue con el profesor chileno, porque recuerda que él tiene hasta las 11. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida y quiero decirles que tenemos el honor de tener con nosotros acá y además darle las gracias por haber aceptado la invitación a el doctor Gutenberg Alejandro Martínez Ocaima, quien es nuestro invitado internacional. Él es abogado y político chileno. Fue miembro del Partido Demócrata Cristiano, del cual fue presidente en 2 oportunidades. En 1990 y en el año 2002 fue diputado de la República representando a las comunas de Ñuñoa y provincia. Luego ocupó la presidencia de la Cámara entre el año 1996 y 1999. Como demócrata cristiano, presidió la Organización Demócrata Cristiana de América desde el año 1998 hasta el año 2006. En la actualidad se desempeña como rector de la Universidad Miguel de Cervantes en Santiago de Chile. Bueno, doctor, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Sé que va a ser de suma importancia la experiencia que ustedes han tenido en Chile. Una de las transiciones que consideramos ha sido una de las más difíciles, pero que ustedes han salido de manera exitosa con esa transición después de haber vivido un régimen militarista como fue el de Augusto Pinochet, que sometió a graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos al pueblo chileno. Adelante, doctor, los micrófonos son suyos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pido excusas anticipadas en que la acepté porque me parecía una obligación poder cooperar de algún modo con lo que significa el trabajo por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y lo que están ejecutando ustedes en general y las comisiones señaladas de la Asamblea. Tengo un límite de hora en mi condición de rector, tengo una reunión que logré recién correrla un poco para partir a las 11:15, que tengo que presidirla yo, así que me voy a tener estrictamente al tiempo. Y agradezco muchísimo la participación, la ponencia, la explicación del profesor Fernández, que también permite actualizar los conocimientos respecto a todo el crecimiento o el desarrollo del derecho penal internacional, de la justicia penal internacional y, por supuesto, a ratificar impresiones respecto a lo que ustedes están sufriendo, experimentando hoy día en vuestro país.
Justicia transicional, experiencia chilena. Siempre hay que repetir que sin perjuicio que la transición chilena es considerada como una transición exitosa, aquí no hay modelos, sino que solamente experiencias. Y por lo tanto, creo que salvo una o dos cosas o elementos pueden ser consideradas de algún modo modelos viables de ser utilizados. En primer lugar, es vital entender el tema de la realidad. Cada realidad es disímil, cada correlación de fuerzas dentro de la sociedad es distinta, cada realidad jurídica e institucional también lo es, y por lo tanto eso condiciona lo que es la transición como proceso. En el caso chileno, después de 16 años, 17 años, 16 años de dictadura, se empezó a observar un deterioro del régimen, un cambio de parte de la derecha que había respaldado el régimen obsecuentemente, comenzó a generarse un giro en parte de aquello. Contábamos con un rol de la Iglesia muy legitimado por su defensa de los derechos humanos y con gran capacidad de convocatoria. Se había logrado ya algunos avances políticos en un acuerdo nacional que incluía a parte de partidarios del régimen, y había una unidad de la oposición democrática muy sólida, con la sola excepción del Partido Comunista que predicaba la vía armada. Y yo diría que además otro elemento muy fundamental, había una revalorización de la democracia, no solo en procedimientos, sino que en contenido. En ese contexto entramos a un plebiscito, que era un plebiscito diseñado constitucionalmente por el régimen para mantenerse en el poder, y ahí vino una decisión política vital, que fue aceptar la constitución del régimen, que nosotros la cuestionábamos, aceptar la constitución del régimen para el solo efecto de derrotar a la dictadura. Y así fuimos a un plebiscito. Plebiscito que, como ustedes saben, a Dios gracias, se ganó. Pero el triunfo necesitaba además ser reconocido. Las posibilidades de fraude eran reales y las posibilidades de desconocer el mismo triunfo también lo eran. Y aquí hubo aportes de algunas instituciones que habían estado de capa caída, pero en lo cual este deterioro del régimen, lo que algunos califican externamente como el legalismo en la sociedad chilena, significó que aún instituciones durante la dictadura entraran a condicionar la legitimidad de ese plebiscito si es que no contenía algunas disposiciones básicas, que fueron el que nos permitieron hacer campaña pública y sobre todo una franja electoral, una franja televisiva que fue muy exitosa. Finalmente ese plebiscito se gana, y a pesar de los intentos de Pinochet de no reconocerlo, el presidente de uno de los partidos de derecha, que había sido hasta ministro del Interior del régimen, reconoce públicamente el triunfo, y uno de los comandantes en jefe de la rama de la Fuerza Aérea también hace ese reconocimiento antes de una citación de Pinochet en que pretendía desconocer el triunfo. Estoy hablando del contexto, porque, como bien decía el profesor Fernández, el contexto es muy vital para poder comentar una experiencia transicional. Una oposición democrática que permitía articular a 17 partidos, muy comprometida no tan solo en la lucha frente a la dictadura, sino que muy comprometida con un programa de gobierno. Cosa que le permitió a Patricio Aylwin, cuando fue electo como el primer presidente democrático, desde el comienzo comenzar a implementar ese programa. Desde el comienzo el país conocía quiénes iban a ser en el hecho los ministros en las carteras más importantes, y estos a su vez habían estado en la redacción del programa. Quiero decir que en la derrota a la dictadura
y en la elección del primer presidente y en la estabilidad de ese gobierno, el tema de contar con una concertación política tan unificada fue vital. Y el contar en que esa unidad no era solo estar en contra de, sino que a favor de un programa que ha sido poco analizado, yo diría, en términos internacionales, pero que contenía políticas para los 4 años y medidas muy concretas y muy acordadas. Nos enfrentábamos en ese momento, ya en el año 90, a el tema propiamente de derechos humanos. Y ahí el presidente Aylwin dijo una genialidad, al comienzo no muy entendida, pero en el transcurso del tiempo cada día más legitimada, hasta el día de hoy. Preguntado sobre el tema de los derechos humanos, de la justicia en materia de derechos humanos, Aylwin respondió que se iba a hacer o se iba a lograr toda la justicia que fuera posible. Expresión para algunos ambigua, pero que el juez Garzón, en una invitación que le hice al juez español que enjuició a Pinochet, el juez Garzón, invitado a una conferencia, un diálogo en la universidad en que ocupo la rectoría, preguntado por un alumno respecto a qué le parecía esta fórmula, que en Chile se habla de una fórmula aylwiniana, lo que fuera posible, esperando que el juez Garzón hiciera una crítica, Garzón dijo: creo que es la genialidad política de América Latina en esta materia, porque toda la justicia que sea posible no tiene término, no tiene clausura, sino que no termina nunca. Y efectivamente, en todo el primer tiempo nosotros no teníamos una limitación de poder objetiva. En el Congreso teníamos una parte de una de las cámaras que reservaba 8 cupos designados por el dictador. Teníamos quórum altísimos del 2/3 y 3/5 para todos los temas importantes. Yo diría todos los que mencionó el profesor Fernández, a lo menos, para ahorrar el tiempo. Pero más que eso, teníamos al dictador de jefe, de comandante en jefe del ejército, la fuerza armada más importante, cargo en el cual se mantuvo hasta marzo de 1998. Aylwin gobernó del 90 al 94, Frei Ruiz-Tagle del 94 al 2000. Es decir, Pinochet ejercía el poder del ejército y la Constitución declaraba la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Teníamos el poder militar en manos de Pinochet, teníamos una cerrazón en las cámaras porque los partidarios de Pinochet controlaban 1/3 que nos impedía aprobar lo que queríamos aprobar en estas materias. Por eso que aquí quiero resaltar que la fuerza de la concertación política, la fuerza programática del gobierno, la revalorización de la democracia y un realismo político de parte de los que habían sido en la parte civil partidarios del régimen, permitió algunos cambios, permitió ejecutar parte del programa, pero no nos permitió avanzar en ninguna de las materias propias o relacionadas con derechos humanos en modificaciones legales al respecto. La primera puerta la abrimos recién en enero de 1993, en que acusamos constitucionalmente a 3 ministros de la Corte Suprema. La acusación constitucional es un procedimiento para los efectos de sancionar a autoridades públicas importantes. Y lo aprobamos en la Cámara de Diputados. El Senado actuaba como tribunal. Me correspondió defender la acusación ante el Senado y la ganamos por 2 votos.
y se destituyó al ministro Cereceda, que era como el adalid representante de lo que había sido una justicia entregada al régimen, subordinada al mismo, que no acogía recursos de amparo ni recursos de protección en materia de derechos humanos. Y lo hicimos sobre la base que la Constitución señalaba en su artículo 5º la validez de los tratados internacionales. Y sobre esa aseveración logramos que 2 senadores, uno de ellos actual presidente de la República, Piñera, que venían de la derecha, votaran a favor de nuestra acusación y destituimos a este ministro. Eso fue un golpe que se recibió a nivel de la magistratura y que empezó a abrir procesos o darle apertura a procesos en materia de derechos humanos aplicando la legislación existente en materia delictual. Y la segunda gran variación vino recién en el año 1997, estoy hablando 7 años después de la elección democrática de Elwin, en que se logró, a partir de una propuesta del gobierno, establecer la jubilación de los ministros de la Corte Suprema a los 75 años, de todos los magistrados en general, pero en particular de la Corte Suprema, lo cual significó una gran vacancia en la Corte, que había estado permanente desde el régimen Pinochet hasta esa fecha. Y se aprobó además un nuevo sistema de designación de los ministros, en que la Corte propone quina, el presidente selecciona uno, lo propone al Senado de la República y el Senado requiere de 2/3 para nombrar, para aprobar la propuesta del presidente. Son 2 hechos, o 3 si ustedes quieren, que se producen en el ámbito del Poder Judicial. La destitución de un ministro por el tema de derechos humanos, la de colocar un límite legal al ejercicio de la magistratura a los 75 años, y en tercer lugar, el cambio del sistema de designación de Supremo. Y ahí comienza todo un proceso en la parte judicial. Se comienzan a abrir causas sobre la base de la legislación existente, asumiendo parte del derecho penal internacional, y comienzan a existir condenas por derechos humanos, generar un establecimiento penal especial para aquello, y comienza a ser ya una práctica el que esos procesos están abiertos, que militares que habían estado involucrados en los hechos tenían que ir a los tribunales, que al final de cuentas eran sancionados, etcétera, etcétera. En paralelo a este proceso que quiero mostrar que fue lento, en que la frase de Elwin, toda la justicia que fuera posible, se fue haciendo efectiva en el tiempo, hubo otro hecho que yo diría que ayudó a lo que pudiera significar el experimento de la transición chilena, con efectos también en la parte judicial, que fue la creación de lo que se denominó la Comisión Verdad y Reconciliación, desde el comienzo del gobierno del presidente Elwin. Que es una experiencia, yo diría que es una de las experiencias que uno puede citar como que puede ser asumido en otras realidades. Así lo asumió Mandela en Sudáfrica, de algún modo también en Colombia, en lo que fue la antecesora al proceso de paz, o paralelo al inicio del proceso de paz, también en Perú. Pero en Chile esto fue un golpe muy fuerte, porque puso el tema de los derechos humanos y de las violaciones, y las torturas, y los presos políticos, etcétera, en algo que decía el profesor Fernández. Lo puso en la conciencia nacional. Y en esa Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación intervinieron representantes de todas las ideas políticas, con lo cual tuvo una legitimidad consensual en lo que fueron sus conclusiones, que por supuesto fueron atroces. Estos 2 procesos de la Comisión Verdad y Reconciliación, que posteriormente fue continuada por que terminó con un informe en el 91, que posteriormente fue seguida por una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
estábamos conscientes que no lográbamos avanzar en toda la justicia que queríamos, año 92 o 91. Comisión también de reconocimiento de las torturas, medidas concretas en materia de reparaciones a los que habían sido violados en sus derechos humanos. Bueno, por una parte entonces acciones políticas de gobierno, como la Comisión Verdad, Reconciliación y las comisiones siguientes, y acciones parlamentarias en torno a la responsabilidad de un ministro, y a partir de eso un cuestionamiento al rol de la justicia chilena durante la dictadura, el límite de edad a los 75, que produce un cambio mayúsculo en la composición de la Corte, y la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, respetando una propuesta del Poder Judicial, en los ministros de la Corte. En paralelo a todo esto, comienza también un proceso permanente de reformas a la Constitución. Son más de 100 las reformas constitucionales que se han realizado entre el año 90 y a la fecha. 35 de ellas son calificadas como importantes. Y hoy día el proceso está terminando con la decisión debidamente plebiscitada de generar una nueva constitución que no tan solo modifique aquello que son herencias de la dictadura, sino que también asuma los desafíos democráticos nuevos. Y yo creo que esto también es una experiencia importante en transmitir. La experiencia de dictadura nuestra, 17 años, la experiencia de ustedes, por supuesto que marca una situación y condiciona el proceso democrático y el proceso transicional en materia de justicia. Pero la sociedad, los ciudadanos, también se hacen cargo de la crisis de la política, de la crisis de la democracia, la crisis de los partidos políticos, se hacen cargo de lo que son sus necesidades socioeconómicas, países empobrecidos, tasas de pobreza inmensas, y por lo tanto la necesidad en materia constitucional no podía ser solo los temas que venían de la herencia de la dictadura, sino que también hacerse cargo de los nuevos problemas. Y yo diría que esa es otra experiencia política importante. Unidad de la oposición, programa de gobierno, estar en el gobierno, hacerse cargo no tan solo del pasado, sino que del presente con sentido de futuro. Bueno, 100 reformas constitucionales, 35 importantes, que van todas en la línea, algunas van en una línea de democratización y otras van en una línea de hacerse cargo de las nuevas realidades. La transición, que es un tema discutido en Chile, algunos señalan que terminó el 94, a finales del primer gobierno democrático, otros el 2005 con una reforma constitucional mayor que se hizo con el presidente Lagos, que puso término a estos senadores designados que venían de la dictadura, que modificó la inamovilidad de los comandantes en jefe, que redujo el periodo presidencial a 4 años y que también limitó las facultades de intromisión en política de las Fuerzas Armadas a través de lo que se denominaba o se denomina el Consejo de Seguridad Nacional. Avanzando en el tiempo, el 2009 se ratifica y entra en validez todas las normas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Voy terminando. Propiamente estamos hablando de una transición. No es el paso de negro a blanco de una vez. Es un proceso largo. Un proceso en el cual, por lo tanto, la existencia de una oposición política, democrática, mayoritaria, con una línea y con una conducción en un proceso largo era esencial. Que convive con el exdictador a cargo
del ejército hasta 8 años después de la primera elección democrática, en que conviven, por lo tanto, parte del poder saliente con parte del poder entrante, con conflictos, pero a su vez un avance en conciencia democrática y en materia de derechos humanos de buena parte de una mayoría que iba mucho más allá de lo que estuvimos en la oposición de la ciudadanía. Vuelvo al comienzo. El contexto es vital para los efectos de poder tener una transición y una justicia transicional. En el caso nuestro, y yo creo que en el caso de ustedes, me atrevo a opinar que probablemente va a ser similar, el tema transición y Fuerzas Armadas va a ser crucial. En el caso nuestro, la frase de Elwin, toda la justicia que sea posible, significó que los procesos judiciales poco a poco se fueron ampliando y se fueron abriendo sin leyes nuevas, sino que aplicando la legislación nacional y parte de la legislación internacional vigente. Y la conciencia en materia de derechos humanos se transformó en una conciencia societal que inclusive nos ha permitido generar una estructura institucional, una subsecretaría de derechos humanos, un viceministro en lenguaje de ustedes y un instituto de los derechos humanos autónomo con representación plural. Termino con lo siguiente. En este tema hay distintas realidades y hay experiencias históricas también diferentes en la forma de enfrentar el dilema. Uruguay clausuró esto mediante un plebiscito en que decidió no perseguir, o sea, no sancionar, no enjuiciar lo que fueron las violaciones de los derechos humanos de sus experiencias dictatoriales. Portugal y España en el hecho también. El Pacto de la Moncloa, que habla de la transición inicial como modelística en el mundo ante las experiencias latinoamericanas, el Pacto de la Moncloa es un pacto de presente con sentido de futuro. Ustedes ven que recién hoy día están discutiendo respecto al Valle de los Caídos, respecto a los monumentos de Franco, etc. En Sudáfrica, Mandela lo que hace es un proceso en que, de acuerdo a su realidad, toma la experiencia de la Comisión Verdad y Reconciliación con más desarrollo, con más profundidad. Argentina sanciona en definitiva a los jefes de las Fuerzas Armadas, pero no hace un proceso amplio sobre la materia. El tema es cómo se articula y cómo se equilibra la realidad nacional, la realidad política, las relaciones de poder y la necesidad de recuperar la democracia y de poder establecerla. Y en el caso chileno, yo diría que la transición implicó grados de conciencia transversal sobre revalorizar la democracia. Transversal no digo a todos los que estuvieron a favor de la dictadura, se mantiene un núcleo duro más o menos de un 20 o un 25%, pero sí de una parte de los que la apoyaron. Y también grados de acuerdos sobre materias que fueron relevantes. Por ejemplo, las que yo les señalaba. Todo el mundo sabía que restringir la edad a 75 años producía un cambio en los componentes de la Corte Suprema. Todos sabían que cambiar el sistema de designación iba a implicar evidentemente lo mismo. Y los dos senadores que habían sido partidarios de la dictadura, que votaron a favor de la acusación constitucional del primer ministro que cae de la Corte Suprema, sabían el efecto político y judicial que eso iba a tener. Por lo tanto, si uno quiere experimentar un proceso de transición, yo diría que la transición, en nuestro caso por esencia, significa algún grado de acuerdo mayoritario, pero muy mayoritario en el país. Y significa hacer las cosas también con una mirada de futuro. Bueno, siendo plenamente solidario con lo que ustedes hacen, respetuoso de lo que son vuestras decisiones, las de vuestro país
y los de vuestras instituciones. Encantado de haberlos podido acompañar, con la excusa que en unos 5 minutitos más voy a tener que retirarme. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, excelente. Muchísimas gracias, doctor Gutenberg Martínez, por habernos expuesto esa gran experiencia de la transición chilena, que nos llena de fortaleza, nos llena de ánimo a nosotros, que a veces vemos y nos preguntamos a los venezolanos, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta dictadura que le ha hecho tanto daño a Venezuela? Pero al ver por lo menos el ejemplo y la experiencia de Chile, que tuvo que aún cuando hubo un cambio de gobierno, tuvieron que mantener ahí también en el poder y siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a Pinochet, y aún así ustedes continuaron con esa constancia, esa perseverancia, hasta lograr poco a poco, y como usted mismo lo dijo, no fue fácil, fue algo lento, pero que sin embargo lograron la transición, lograron hacer justicia con todas estas ideas que usted nos acaba de plasmar, lograron hacer justicia en Chile, y por eso es que Chile hoy cuenta con esa experiencia, y que los hace que uno siempre busque la historia chilena, porque ha sido una de las transiciones más exitosas que nosotros hemos podido ver. Gracias, doctor, gracias. Sé que hizo un gran esfuerzo por estar con nosotros y estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, esperamos contar con su presencia en otro foro que podamos hacer. Siempre a vuestra disposición. Bueno, ahora quiero invitar al próximo ponente, al próximo invitado que tenemos el día de hoy, y es al sociólogo Luis Cedeño. Luis Cedeño es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en investigación social aplicada de la Universidad de Westminster en Londres, diplomado internacional de políticas públicas locales sobre convivencia y seguridad ciudadana en la Universidad de Externado en Colombia, diplomado en políticas de droga y salud y derechos humanos en México. Es director de la ONG Paz Activa, que promueve la iniciativa en justicia transicional. También director del Observatorio de Seguridad Vial, director y fundador del Instituto de Investigaciones y Convivencia y Seguridad Ciudadana. Y también es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras casas de estudio. Y fue asesor del Cabildo Metropolitano, de la Policía de Miranda y otras policías del área metropolitana de Caracas. Yo quisiera, al igual que he hecho con los otros ponentes, dejarle alguna pregunta al sociólogo Luis Cedeño, y es la reconciliación y el poder y el perdón son esenciales para el proceso de transición y para la construcción de la paz. ¿Creen que los venezolanos están preparados para perdonar y reconciliarse? Y por otro es, ¿qué papel jugarían las organizaciones no gubernamentales en el proceso de justicia transicional en Venezuela? Adelante, licenciado Luis Cedeño, los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias, Yajaira. Buenos días a todos. Tuve muchísimos problemas para conectarme, pero por fin tuve oportunidad de escuchar a Fernando y al profesor Gutenberg también. Primero que nada, darles las gracias por la invitación a la comisión, a la diputada Solórzano, que preside la comisión, a ti, Yajaira, y a todos que también hacen vida ahí en esa comisión que todavía se mantiene de una manera muy importante para darle continuidad a todos estos esfuerzos que hemos realizado en estos últimos años con este tema de justicia transicional. Yo quisiera iniciar con, bueno, tomando algunos de los puntos que nos decía la pregunta de Yajaira. Nosotros
desde Paz Activa tenemos la iniciativa de justicia transicional, que bien sabe la comisión, que hemos trabajado con ellos varios años, estamos desde el 2017 trabajando en esto, y uno de los puntos más importantes que nosotros queremos hacer énfasis, porque hay muchas áreas en los temas de justicia transicional, pero es en el tema, por supuesto, del tema de las víctimas, por supuesto, y todo el tema del perdón y la reconciliación. Para ello nosotros estamos casualmente hoy día promocionando y ejecutando con la ayuda más recientemente de la Embajada de Francia, las escuelas de perdón y reconciliación, que es una experiencia muy interesante que se ha realizado en más de 20 países, que creó la Fundación para la Reconciliación en Colombia, y todo el proceso que se dio allí, ¿no? De cómo de alguna manera confrontar a las víctimas y a los victimarios, ¿no? De ese proceso digamos, de guerra interna que tuvo Colombia, y la Fundación para la Reconciliación, a través de las escuelas de perdón y reconciliación, jugaron un papel muy importante para justamente ir allanando el camino para la transición y para la negociación. Yo quería hacer un comentario muy importante sobre este tema de cómo podemos nosotros trabajar este tema, ¿no? de la reconciliación. Creo que primeramente uno de los retos que tenemos, porque digamos, este seminario habla de los retos, ¿no? Es quiénes van a ser las víctimas de todo este proceso, ¿no? Y no solamente quiénes van a ser las víctimas, quiénes van a ser los victimarios que van a quedar en el proceso. Yo creo que eso es un tema importante de ir trabajando, ¿no? Primero las víctimas, ¿quiénes son las víctimas? Y aquí creo que hay que hacer digamos, un reconocimiento a la realidad, que es que hay dos Venezuelas, ¿no? Hay una Venezuela de los venezolanos que viven en Venezuela, y hay una realidad de los venezolanos que viven como diáspora en otros países. Y quiero decir esto porque nosotros desde Paz Activa y desde la iniciativa de justicia transicional hemos estado trabajando estas poblaciones, y son muy diferentes en cuanto a las percepciones que tienen cada uno del conflicto venezolano y cuáles pueden ser, digamos, las salidas al conflicto venezolano. Por tanto, uno de los trabajos que tenemos que hacer y uno de los retos que tenemos es trabajar esas dos Venezuelas. La Venezuela que vive fuera de Venezuela, que tiene una percepción diferente a la que tiene la Venezuela que vive físicamente dentro de la geografía de nuestro país. Nosotros tenemos en nuestra página web, que ahí se las puse en el chat, que es de www.justiciatransicional.org.be, los estudios de percepción sobre ambas. Pero puedo decirles básicamente, y esto es algo que no será ninguna sorpresa para ninguno, es que, por supuesto, las personas que viven afuera, porque viven afuera y viven en un contexto de democracia, viven en un contexto donde se garantiza los derechos humanos y la libertad de expresión, por supuesto pueden expresarse libremente. Mientras que los que vivimos en Venezuela tenemos tenemos unas restricciones con respecto a estas libertades, por lo cual claramente Venezuela vive en una situación, digamos, comprometida a nivel de democracia, por no decir otra cosa. Y por eso justamente la justicia transicional, que tiene uno de sus, digamos, premisas, es pasar de una situación poco democrática a una situación más democrática, a una situación donde se respete los derechos humanos y el Estado de Derecho. Entonces, si les digo, pues por supuesto, la percepción de la diáspora, de las personas de los venezolanos que viven fuera, no es de la salida negociada, sino de la salida abrupta, de la salida rápida. Lo decía nuestro profesor Martínez, que Chile, imagínense ustedes, Chile tuvo que pasar todos esos años conviviendo con los victimarios,
conviviendo con esos generales, conviviendo con Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas por más de 9, 10, prácticamente 2 periodos constitucionales democráticos, pero teniendo esa espada de Damocles de convivir con tu victimario dentro de la estructura del Estado, que supuestamente es democrática, y ahí el profesor Martínez explicó qué fue lo que fue rompiendo con todo eso. Entonces lo que hay que entender es que probablemente nuestra salida no será abrupta, como lo que esperan las personas que viven afuera, y con razón. Las personas que tuvieron que salir del país de forma abrupta por la situación actual, sean desplazados por la violencia, sean desplazados por la persecución política, o sean personas que tuvieron que pedir asilo, personas que tuvieron que escapar por la crisis humanitaria que vive Venezuela, todo ese espectro de la diáspora es lo que tenemos que ir trabajando, inclusive tenemos que ir clasificando como víctimas. Fíjense que en el conflicto colombiano armado, cuando uno va al registro de víctimas que han hecho un trabajo excelente, y es uno de los puntos que voy a tocar en mi segunda parte, entre unos 5 minutos, es que claramente el 90% de las víctimas del conflicto armado colombiano son desplazados. Como pueden ahorita ser desplazados los que pueden estar siendo víctimas del conflicto armado en Apure, que tenemos una situación allí compleja y que claramente está generando desplazados producto de esos patrones de violencia y conflicto armado en la frontera. Pero el tema está en que en el caso colombiano el 90% son desplazados por el conflicto. Personas que estaban en sus tierras, mayoritariamente campesinos que tuvieron que dejar sus tierras por el desarrollo del conflicto armado. Y ese es el 90% de las víctimas. Entonces, una de las cosas que es importante es ver cuál es el grueso de las víctimas en Venezuela, cuáles son las víctimas más graves, cuáles son las violaciones más graves, si las violaciones más graves es el volumen más importante de víctimas, o si los millones de venezolanos que viven hoy en día en Venezuela, todos son victimarios, todos son víctimas y son víctimas del proceso de conflicto político y social que vive Venezuela. Entonces, todo esto me lleva al tema del perdón y la reconciliación y cómo vamos a trabajar ese perdón y esa reconciliación con esas dos Venezuelas. La Venezuela que vive aquí, que tiene una percepción diferente del conflicto. Por supuesto, no piensa que, no sé si, y estamos en un proceso inclusive ahorita de una encuesta para ver si internamente las personas quieren una salida negociada. Obviamente el venezolano no quiere una salida violenta, por lo menos el que vive en Venezuela, porque es el que lo va a sufrir directamente, mientras que la diáspora, por supuesto, mientras que pide de repente o aspira a una salida violenta de la situación actual, en parte porque no la van a vivir en carne propia estando fuera del país. Por eso las percepciones son diferentes y por supuesto, estando internamente también en Venezuela y estando en el cerco mediático que tiene el Estado sobre las noticias y sobre lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, lo que está pasando en Apure, por supuesto que nuestras percepciones son muy diferentes a las que pueda tener un venezolano que vive fuera de Venezuela, que tiene la libertad de acceder a todas las fuentes de información sin ningún tipo de restricción. Entonces, eso es importante observar y que ese proceso de perdón y reconciliación va a ser diferente para ambas poblaciones. Ya entrando en el segundo punto que quiero tratar, que justamente Yajaira me preguntaba sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Una de las cosas que le adelanté a Yajaira para las conclusiones es que el rol de la sociedad civil en este momento es importantísimo
para lo que sería el proceso de justicia transicional. Bien lo decía el profesor Martínez y Fernando, todos estos procesos son sumamente largos. Y cuando nosotros iniciamos con el tema de justicia transicional, no se hablaba demasiado de este tema porque la transición como tal no era algo que se podía ver como algo a la vuelta de la esquina. Era algo que se veía un poco fuera digamos, de la perspectiva de la población, dado la situación. 2016, ya había accedido, se había perdido unas elecciones, bueno, se habían ganado unas elecciones, 2017, 2018. Estábamos todavía en tiempos que no se percibían, digamos, aires de cambio. Pero una de las cosas que son fundamentales es ese rol de las organizaciones de la sociedad civil, porque allí va a haber, en esta etapa preparatoria a la transición, y es importante prepararnos para este tema y conocer, por eso estos foros son tan importantes, y todo el trabajo que están haciendo las organizaciones de derechos humanos, es por supuesto salvaguardar de alguna manera la memoria de lo que está sucediendo, y el rol de las organizaciones de derechos humanos, especialmente las organizaciones que registran y atienden casos de violaciones de derechos humanos, son fundamentales. Hay que entender que históricamente los regímenes autoritarios suelen socavar y disminuir a los actores independientes de la sociedad civil, por razones obvias, ¿no? Porque son voces independientes, son voces que no responden a, digamos, la narrativa del Estado, sino a sus propias narrativas y a lo que sería en este caso los principios de derechos humanos internacionales. Y de esa manera es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, todas las que estamos trabajando en estos temas, desarrollemos mecanismos para operar dentro de estos entornos hostiles. Fíjense que llevamos años, el gobierno lleva años amenazando sobre lo que sería una ley de cooperación para regular toda la actividad de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Claro, hay organizaciones gubernamentales, progubernamentales, que apoyan al gobierno, pero las organizaciones no gubernamentales, como bien dice su nombre, no tienen que alinearse con el gobierno, y de hecho muchas veces no se alinean con los gobiernos, especialmente con los gobiernos o los regímenes autoritarios y violadores de derechos humanos. Entonces, yo creo que es importantísimo, y con esto voy cerrando mi intervención, que estos actores de la sociedad civil, todas las organizaciones de derechos humanos, esta misma comisión, que ahora, a pesar de que no está funcionando dentro del gobierno, es parte ahora de un movimiento de sociedad civil, coordinemos estas acciones, coordinar todas las acciones entre los actores, de tal manera que tengamos una visión concertada, una visión cohesionada, y una acción, por supuesto, que vaya en una misma dirección. Es importantísimo ese rol que estamos haciendo, de promover los derechos humanos, en este caso, de promover la justicia transicional como una forma alternativa de dar respuestas de una manera más expedita, más organizada a todas estas violaciones de derechos humanos en el proceso ya de transición. Y que bueno, por supuesto, ir pensando en salvaguardar la memoria de las víctimas en un proceso de registro y bancos de memoria. Promover esa narrativa de las víctimas es muy importante. Nosotros tenemos un hashtag que estamos promoviendo, se llama Voz a las Víctimas. Lo pueden conseguir en las redes sociales nuestras. Y desarrollar, por supuesto, esos mecanismos de registro de victimización y de víctimas. Por último, aquí, parte de todo esto también, ulteriormente, nos va a tocar también a la sociedad civil
ir diseñando esos escenarios donde la negociación entre los actores ulteriormente tenga una dinámica ganar-ganar que motive a esos actores a sentarse a negociar en contraposición a lo que sería una salida abrupta y violenta que obviamente ni los venezolanos que estamos aquí ni los venezolanos que están afuera quisieran experimentar. Bueno, con eso cierro mi intervención y quedo a las órdenes para preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al sociólogo Luis Cedeño. Quisiera preguntarle a Ana Leymar si en el chat tenemos algunas preguntas. Ana Leymar. Sí, Jaira, vamos a hacer por favor las preguntas al final. Les pido por favor. Ok, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias al sociólogo Luis Cedeño, que nos ha dado una enriquecedora ponencia y algunas propuestas muy buenas, como es la participación y el papel fundamental que juegan la sociedad civil en un proceso de justicia transicional. Muchísimas gracias, sociólogo Luis Cedeño. Y quiero dejarlo en el derecho de palabra, a la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Adelante, Delsa. Gracias, querida Yajaira, querida Karim, por la organización de este foro de la Comisión de Reformas Institucionales. Yo voy a tratar de ser muy breve porque ya tenemos hora y media en esta actividad y en breve va a haber una rueda de prensa del señor presidente Juan Guaidó, que sé que todos queremos atender y acompañar de alguna manera, incluso los amigos de los medios de comunicación social que se encuentran presentes. Quisiera hacer varias precisiones que me parecen de suma importancia de cara a los asuntos tan trascendentales que han sido tratados el día de hoy. La primera de ellas se refiere a el trabajo de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015. Nosotros en la comisión, como ustedes bien saben, Yajaira ha sido fundadora de nuestra comisión desde el principio. Hemos estado trabajando juntas. Este es nuestro tercer año de trabajo. Durante este tiempo en la comisión nosotros hemos tenido una ventaja, si se quiere, en materia de justicia transicional y de transición, que como sabemos son dos cosas distintas, pero una depende de la otra, que no han tenido otros países. Y me refiero a la posibilidad de diseñar los mecanismos para la transición, que van obviamente de las necesarias reformas institucionales hasta, pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con el diseño legislativo, con los procesos de atención a las víctimas, con los registros, etcétera, y evidentemente eso nos ha permitido a nosotros que podamos tener efectivamente todos los registros actualizados de presos políticos, víctimas de torturas, tratos crueles y humanos degradantes, asesinatos, etcétera, y que además todo esto lo hayamos podido consignar debidamente con autorización de las víctimas, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, organismo frente al cual nosotros somos parte y representamos a más de 300 víctimas en el proceso que se está llevando ante la Corte Penal Internacional. Lo otro es que nosotros, no, obviamente, como todo el mundo sabe, nosotros no somos una ONG, somos una comisión especial oficial designada por la Asamblea Nacional, y en tal sentido, pues en el uso de la institucionalidad, pues podemos diseñar leyes como lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que se encuentran ya revisadas por todos los miembros de la comisión en nuestro banco legislativo, que van, por ejemplo, desde la Comisión de la Ley, de la Comisión de la Verdad, hasta, qué sé yo, la Ley del Consejo de Estado, que está hecho, y quiero señalarlo de manera muy clara y muy precisa, porque en efecto esto quiere decir que nosotros estamos preparados para la transición. Que apenas nosotros logremos la libertad de nuestra Venezuela y con ello venga inmediatamente el proceso de transición, nosotros sabemos qué hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo estar preparados para eso.
Y eso me parece un asunto de suma importancia porque implica que no hay improvisación de nuestra parte y que además, en efecto, somos perfectamente conscientes de que una vez concluido el proceso de transición, tendremos de alguna manera servida la mesa para la solidez y la estabilidad que implica una democracia que no debería tener vuelta atrás, y somos conscientes pues de la responsabilidad que para nosotros ellos implican. Luego es súper importante destacar ya concretamente con lo que tiene que ver con la temática del foro, que la justicia transicional tiene que establecerse. Uno de los retos fundamentales de la justicia transicional en Venezuela es que en efecto en Venezuela no hay justicia de ningún tipo. Entonces, durante el proceso de transición, nosotros tendremos que diseñar, y en eso hemos estado trabajando durante todo este tiempo, teníamos varias propuestas sobre la mesa, en dos sentidos. Por un lado, la justicia ordinaria, que no ha sido una necesidad en otros países, como por ejemplo el caso de Alemania, que no tuvieron una vez cuando lo que yo llamo su segunda transición, que fue justamente luego de la caída del muro de Berlín, ellos no tuvieron, por ejemplo, el inconveniente de no contar con una justicia ordinaria independiente, por poner un ejemplo, de un país que atravesó un proceso de transición. Y su única preocupación era el tema del establecimiento de la justicia transicional. En el caso de Venezuela, este no es el hecho. En el caso de Venezuela no hay un sistema de justicia ordinaria y obviamente pues mucho menos se puede pensar en establecer un proceso de justicia transicional que derive de la justicia ordinaria, de tal manera que tenemos que diseñar el sistema de administración de justicia en dos sentidos. Por un lado, la justicia ordinaria durante la transición, y por el otro lado, propiamente tal, los mecanismos de justicia transicional. Y eso me parece un tema de absoluta importancia y absoluta relevancia, porque en efecto nosotros no podríamos jamás pensar en que Venezuela podría generar mecanismos de confianza en un sistema que venga con las manchas, con la mácula del sistema actual. Entonces, con esto caigo a un segundo aspecto que también me parece vital y tiene que ver justamente con la ausencia de confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia. Eso se debe, evidentemente, a razones que van desde la politización del sistema, donde evidentemente sabemos que los jueces y fiscales han estado dedicados a la persecución y a la prisión política durante estos años, y evidentemente ello implica que la gente tiene miedo a denunciar, y luego, evidentemente, un sistema politizado conlleva a tener el índice de impunidad más alto del planeta, 99.9% de impunidad. Eso significa que tan solo el 0.1% de los crímenes que se cometen en Venezuela son finalmente sancionados y juzgados conforme a derecho, más allá de todo un sistema inservible que va desde la prevención del delito, que evidentemente en Venezuela no hay ninguna política para ello, hasta la reinserción del delincuente en su sociedad, que tampoco hay ninguna política penitenciaria, y por eso vemos, por ejemplo, que en este momento el régimen pretende eludir el tema de cifras y de muertes y de hacinamiento, tomando los calabozos policiales como que si fueran cárceles, pero entonces lo que aquí ocurre en los calabozos policiales no forma parte de las estadísticas oficiales. Estos aspectos nos parecen de suma importancia y de suma relevancia. Finalmente, en torno a los temas que tienen que ver con la atención a las víctimas del conflicto, nosotros atendemos, y esto tiene que ver directamente con lo que tiene que ser en el futuro el establecimiento de los mecanismos de la justicia transicional en cuanto a quienes son efectivamente considerados como víctimas. Para nosotros un venezolano es un sujeto de pleno derecho, esté donde esté. No importa si está en Venezuela, en China o en el Congo. Donde quiera que haya un venezolano, ese ciudadano venezolano es un sujeto de pleno derecho, y por ello es tan importante el trabajo que se hace a través de la Subcomisión de Exiliados a causa del conflicto que preside el diputado Marco Aurelio Quiñones. En este sentido, brindar atención directa a los venezolanos, a lo que se hace también a través de el entrenamiento, el contacto directo permanente con los embajadores designados por el presidente Guaidó en cada uno de los países, es un asunto fundamental
para nosotros. Yo no coincido para nada en la visión recién expresada por Luis en cuanto a diferenciar cómo pudieran ver la salida a la crisis los venezolanos de adentro, los venezolanos afuera. Nosotros no hacemos esa distinción en la comisión, porque al final el deseo de cualquier venezolano es salir de la dictadura. Evidentemente, todos los venezolanos estamos buscando esa salida por las vías que establece nuestro texto constitucional, por las vías pacíficas, democráticas, constitucionales, etcétera, pero también somos conscientes todos de que estamos enfrentando a una dictadura criminal. Una dictadura que es tan criminal que hoy día está siendo investigada en la Corte Penal Internacional, que además el informe de la misión de verificación de hechos de la ONU ha determinado con nombres y apellidos quiénes son los presuntos responsables, los posibles responsables de varios de los crímenes de lesa humanidad que se han sucedido en nuestra Venezuela, que el mundo democrático hoy reconoce a Juan Guaidó y a la institucionalidad que permite que él hoy sea presidente interino de Venezuela, que no es otra que la que deriva o deviene de la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015, y esos elementos que además dan fe de la crisis que hoy vive Venezuela, donde estamos sin luz, sin agua, sin servicios públicos, cosa que también, por cierto, es una violación a los derechos humanos, donde además el salario mínimo es apenas de $1 al mes, cosa que también es violación a los derechos humanos, pero que además hay más de 320 presos políticos, de los cuales más de 123, si no recuerdo mal, son militares, donde en efecto no se respetan los derechos laborales tampoco, y vemos las recientes resoluciones de la OIT, por ejemplo, que no hay libre empresa en nuestra Venezuela, que se ha acabado el aparato productivo nacional, y evidentemente de ello también nos ocupamos a través de la Comisión de Sectores Productivos. Todo ello, que no es más que un marco de violación grave a nuestros derechos humanos y que ha provocado la mayor crisis migratoria de la historia, llevando a Venezuela a ser uno de los países que tiene mayor cantidad de refugiados después de Siria, y hay que recordar que Siria está en guerra permanente. Nosotros tenemos una guerra de quienes usurpan el poder contra los ciudadanos venezolanos, pero no estamos en una situación de guerra civil ni nada por el estilo. Entonces, esa crisis que hoy ha sido generada a causa de la dictadura está siendo debidamente atendida por la Comisión Especial de Justicia y Paz, y es súper importante destacar que el trabajo que ha hecho cada una de las subcomisiones, desde la Subcomisión de Reformas Institucionales que preside nuestra hermana querida, experta además en materia de fronteras, una mujer súper luchadora, la diputada Karin Vera, donde está acompañada por la diputada Yajaira Castro, de poner una gran luchadora de derechos humanos, experta de seguridad ciudadana, y donde estamos representados todas las organizaciones políticas, sin ninguna excepción, desde el chavismo disidente hasta todo el resto de las organizaciones que se han movido en la Asamblea Nacional. Estamos pues listos para que cuando llegue a la transición a nuestra Venezuela, podamos de manera efectiva lograr la reinstitucionalización del país y el establecimiento de los mecanismos adecuados para que nuestra democracia pues sea verdaderamente sólida. Diciendo finalmente que ese puente que es la transición, que es el puente que va desde la dictadura hacia la democracia, hoy podemos decir nosotros que hemos logrado construir las bases suficientemente sólidas para que ese puente no se derrumbe. Evidentemente, falta llegar a la práctica, y concluyo diciendo lo siguiente: no existen modelos de transición, existen experiencias de otros países, ninguna transición es igual a la otra. Usted no puede diseñar cómo va a ser el mecanismo que es el adecuado para usted, porque todo eso depende de cómo se cómo se alcance finalmente la democracia. A todo evento, nosotros estamos preparados y listos con los mejores expertos en la materia, y pues para ello hemos asumido esta responsabilidad política, que es también una responsabilidad histórica. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la diputada Vera, a la diputada Forero y obviamente a los ponentes. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Bersa, y como tú lo destacaste muy bien, aun cuando en Venezuela nosotros no hemos logrado esa etapa tan importante como es la transición para poder llegar a lo que es la aplicación de estos mecanismos de la justicia transicional,
Sin embargo, desde la Asamblea Nacional venimos trabajando, haciendo ese trabajo de ese registro de la memoria histórica, la atención a las víctimas, para tener ya adelantado este trabajo en el momento que nos corresponda aplicar la justicia transicional, pero también no podemos dejar de lado a las víctimas, a los familiares de los presos políticos que venimos denunciando las sistemáticas violaciones a nuestros derechos, a los derechos de nuestros familiares, y también el excelente trabajo que hacen los abogados, cómo se exponen ante este régimen, pero aún así denuncian las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y también las organizaciones no gubernamentales juegan un papel sumamente importante para lograr que se transite con mucho éxito en la justicia transicional. Y yo concluyo, quiero hacer unas breves conclusiones, aunque bueno, los ponentes nos dejaron acá unas excelentes propuestas que no me va a dar tiempo de leerlas todas, pero que sí se van a ser pasadas a la comisión. Y quiero, por supuesto, darle las gracias a los ponentes, maravillosas propuestas que nos han dejado, maravillosas participación. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo en este momento, en el desarrollo de este foro, y por supuesto que es evidente que después de 20 años, de 22 años de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, nosotros tengamos que aplicar la justicia transicional, hacer identificar a todas las víctimas, luchar porque reconocer a las víctimas, pero también luchar para que se sepa la verdad, que se haga justicia con tribunales imparciales, que cada una de las víctimas sea reparada íntegramente, y también que el gobierno, el nuevo gobierno, pueda garantizar la no repetición de todos estos hechos atroces que nosotros hemos visto. Entre algunas de las propuestas, pero muy importantes, que hizo el doctor Fernando Fernández, es la creación de una justicia constitucional, crear un tribunal constitucional fuera del Tribunal Supremo de Justicia, que haya una transición plena que facilite el perdón y la no repetición. Igual también esta propuesta la hizo Luis, el sociólogo Luis Cedeño. Crear un fondo para las víctimas me parece fundamental. Los mecanismos expeditos para atacar la corrupción y la delincuencia internacional y el Tribunal Internacional. Reformar la justicia local y ordinaria, reformar las leyes locales, fortalecer la justicia ambiental, para evitar lo que está sucediendo en el arco minero, y también la justicia penal internacional para investigar formalmente todos los hechos internacionales. El sociólogo Luis Cedeño también nos dejó sobre la mesa algunas propuestas, como es la de implementar la justicia transicional fortaleciendo la sociedad civil y las organizaciones, ya que estos regímenes autoritarios suelen socavar y disminuir a los actores independientes de la sociedad civil. Es imperativo desarrollar mecanismos para que estos puedan operar dentro de estos entornos hostiles. También salvaguardar la memoria de las víctimas, diseñar unos escenarios de negociación donde las partes tengan una dinámica ganar-ganar. Los procesos de justicia transicional, para que se lleven adelante, debe haber un proceso de transición, y es imperativo que dentro de la negociación de las partes, la justicia transicional, esto es importante, ofrezca garantías tanto para las víctimas como para los victimarios. Ahora bien, de la extraordinaria también ponencia sobre nuestro invitado especial, el sociólogo Gutenberg Alejandro Martínez, yo rescato dos cosas que me parecieron súper importantes, y es que la constancia, la perseverancia que ellos tuvieron fue lo que logró que pudieran llegar a este feliz término, que ha transcurrido muchísimos años, unos 20 años han transcurrido con la alianza política que ellos hicieron, que esto, por supuesto, esta unificación política fue lo que los fortaleció y pudieron ir transitando, aun cuando fue un proceso lento de transición y de justicia transicional,
pudieron lograr y tener un feliz término en estos momentos. Bueno, yo verdaderamente yo le añadiría, y es algo de lo que decía nuestro invitado internacional, y es que es necesario que nosotros en Venezuela tengamos una estructura de la justicia transicional. La justicia transicional requiere de la edificación previa de ese pacto político, y es que hagamos un pacto político, porque la justicia transicional requiere de esa edificación. Sin ese pacto político previo que garantice la sustentabilidad de los mecanismos, no hay cabida a una implementación segura de la justicia transicional, y lo acabamos de ver en la experiencia chilena. Quiero darle las gracias de nuevo a todos nuestros ponentes por habernos acompañado en este foro. Agradecida una vez más con los excelentes, por supuesto, los excelentes panelistas, a todos los que nos acompañaron hasta esta hora. Gracias al equipo técnico que hizo posible que se diera este foro sin contratiempo, y los invito a que sigan la Comisión Especial de Justicia y Paz a través de las redes sociales, en Instagram con Justicia y Paz, y en Twitter @con Justicia y Paz. Muchísimas gracias y bueno, por habernos acompañado, y muy buenas tardes.